Hola, mi nombre es Iván Paredes y en esta oportunidad te traigo un nuevo video acerca del tema máxima transferencia de potencia, en donde realizaremos un nuevo ejercicio. El enunciado del ejercicio dice así: halla la máxima potencia que puede suministrarse al resistor R en el circuito. Muy bien, aquí se nos proporciona lo que es el diagrama del circuito, donde vemos que existen dos fuentes independientes de voltaje, una de 20 y otra de 10 volts. Asimismo, tenemos por esta parte una fuente independiente de corriente de 6 amperes y aquí tenemos cuatro resistencias, donde aquí vemos que está ubicada la resistencia R, a la cual vamos a calcular su máxima potencia, la que se puede suministrar, ¿no? Aquí hay que recordar, bueno, vamos a dar solución a este ejercicio. Aquí tengo el diagrama, ¿no? Para trabajar un poco más fácil. Hay que recordar que el teorema de la máxima transferencia de potencia nos dice que puede calcularse con esta fórmula, ¿no? Que es el voltaje de Thevenin al cuadrado, que está dividido entre cuatro veces la resistencia de Thevenin. Pero aquí hay que recordar lo que veíamos en los videos anteriores, que esta fórmula la utilizamos cuando la resistencia de carga o resistencia load es igual a la resistencia de Thevenin. Sería como que el primer caso, ¿no? El segundo caso es cuando calculamos la potencia máxima, pero de esta manera, con el voltaje de Thevenin otra vez dividido. Ahora es entre la resistencia de Thevenin más la resistencia de carga, todo esto elevado al cuadrado y multiplica a la resistencia de carga. Pero esta fórmula la usamos cuando la resistencia de carga es diferente, ¿no? No es igual a la resistencia de Thevenin. Aquí en nuestro ejercicio, como la resistencia de carga no está especificada, nosotros vamos a elegir o calcular la potencia máxima utilizando esta fórmula. Si por ejemplo aquí la resistencia de carga hubiera sido, no sé, 10 ohms, entonces íbamos a calcular la resistencia de Thevenin y si esta resistencia fuera diferente a la de la carga, entonces íbamos a utilizar la segunda fórmula. Así que bueno, ahí está. Vamos a empezar con el ejercicio, ya con ese preámbulo. Y bueno, para calcular la resistencia de Thevenin decíamos que debíamos apagar las fuentes independientes. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Apagamos la fuente de voltaje de 20 volts y la representamos como un cortocircuito. Hay que recordar que en un cortocircuito no existe voltaje. Y aquí donde es la resistencia R, vamos a dejar abierto el circuito de esta manera, ¿no? Y una fuente de corriente apagada la representamos como un circuito abierto, debido a que nosotros sabemos que en un circuito abierto pues no existe corriente, ¿no? No hay manera en cómo fluya la corriente. Y así es como nos quedaría nuestro circuito, ¿no? Las terminales A y B. Aquí voy a borrar esta parte más que nada para como que simplificar el circuito, ¿no? Ya sabemos que eso es un... Sí, o sea, está abierta la... Representamos como un circuito abierto la fuente, así que ahí nomás lo dejamos. Y bueno, aquí viendo, hay que calcular la resistencia de Thevenin y aquí era cuando decíamos que conectábamos un multímetro y medíamos la resistencia en esas terminales, ¿no? Vemos que la resistencia de 3 ohms y de 5 ohms están conectadas en serie. Esto lo sabemos debido a que si analizamos los nodos, estas dos resistencias solamente comparten uno de ellos y eso es clara muestra de que pues están conectadas en serie. Así que aquí voy a llamar
RA, que viene siendo la resistencia de 3 ohms más la de 5 ohms, dándome el siguiente resultado de 8 ohms. Aquí voy a dibujar otra vez el circuito y lo vamos a dibujar de esta forma para que sea más entendible. Tenemos 2 ohms y tendríamos aquí la resistencia RA que nos dio 8 RA y las terminales AB. Y aquí voy a dejar lo que es el multímetro, media resistencia. Bueno, aquí pues lo que tenemos es que tendríamos este nodo y luego tendríamos este otro nodo. Estas dos resistencias comparten estos dos nodos, ¿no? El que dibujé con naranja y verde. Como comparten los mismos nodos, podemos decir que la resistencia equivalente de aquí, que bueno, en realidad esta resistencia ya sería la de Thevenin, ¿no? Así que lo voy a llamar directamente resistencia de Thevenin. Serían los 8 ohms por 2 ohms entre la suma de estas resistencias, dándonos el resultado de 8 por 2, 16. Y esto entre 8 más 2, que viene siendo 10, nos queda 1.6 la resistencia de Thevenin. Y listo. Ya calculamos la resistencia de Thevenin. Y ahora lo que vamos a hacer es copiar este diagrama para tenerlo aquí a la vista. Así. Y bueno, el siguiente paso en nuestro procedimiento va a ser calcular el voltaje de Thevenin. Aquí es donde ya encendemos las fuentes, ¿no? Y bueno, prácticamente se vería como aquí se ve en el diagrama, solamente que aquí tendríamos abierto, ¿no? Como mencionábamos, tendríamos las terminales A y B. Y aquí sería en este punto donde deberíamos de calcular el voltaje de Thevenin, ¿no? Aquí vemos que tenemos esta fuente de 10 volts y la resistencia de 2 ohms conectadas en serie y se encuentran en paralelo con las terminales A y B. Aquí lo que podemos hacer para que nuestro diagrama sea un poco más sencillo en esta sección es convertir esta fuente de voltaje de 10 volts en una de corriente, dándonos así dicha conversión 10 volts entre 2. Y esto de la resistencia que está aquí de 2 es porque como está conectada en serie, pues ahí está, ¿no? Hay que recordarnos que cuando transformamos fuentes, si queremos transformar una fuente de voltaje a una de corriente, se debe cumplir la condición de que la fuente esté conectada en serie con una resistencia, ¿no? Ahí como pequeño recordatorio. Y bueno, la fuente, ¿no? La transformación de esa fuente nos dio 5 amperes. Voy a volver a dibujar el circuito para ilustrar este cambio, perdón. Entonces aquí tendríamos, digamos, la resistencia. Aquí estarían las terminales A y B. Y aquí en esta parte de arriba tendríamos lo que es la fuente de 5 amperes, que fue la conversión, ¿no?, que hicimos. A y B, 3 ohms. Tenemos 5 ohms. Bueno, aquí, bueno, sí, 5 ohms. Está bien. Sí. Bueno, voy a dibujarlo hasta acá porque se ve extraño de esta manera. Así. Y luego aquí tenemos la fuente
de 6 amperes. Entonces nosotros debemos de calcular el voltaje, ¿no?, que hay aquí. Para eso, que va a ser el voltaje de Thevenin. Para eso, pues hay que aplicar una técnica de análisis de circuitos que hemos aprendido a lo largo de todos estos videos pues, de este pequeño curso, ¿no? O ya un curso un poco extenso. Aquí lo que yo voy a utilizar es la técnica de análisis nodal, que creo que es la más sencilla para este caso. Así que aquí voy a señalar lo que son los nodos. De esta forma. Y vemos que tenemos 4 nodos, ¿no? Contando este de referencia, que es donde está conectada la Tierra, y 3 nodos de no referencia. Aquí pues ya tendríamos resuelto lo que es el voltaje nodal VA, ya que este voltaje, si este voltaje nodal, toma el valor de 20 volts. Y eso es porque la fuente de 20 volts está conectada al nodo de no referencia y la terminal de aquí abajo pues al nodo de referencia. Es por eso que este voltaje pues toma el valor de la fuente. Ahora solamente nos queda conocer lo que es el voltaje nodal VB y VC. Además también hay que tener presente que el voltaje de Thevenin sería igual a esta diferencia, ¿no?, de voltaje nodal VB menos VC. Y bueno, ya tenemos esto pues ahí escrito. Nomás nos queda especificar la dirección de las corrientes, ¿no?, en los elementos, tal como lo estoy haciendo. Decíamos también en los videos anteriores que la dirección de esta corriente la hacemos de izquierda a derecha y cuando son así como horizontal, ¿no? Y cuando están conectadas en vertical es de arriba hacia abajo. Vamos a aplicar la LSK en el nodo BB. ¿Sí? En el nodo BB. Entonces nos queda que las corrientes que entran sería I1 y vemos que nomás esa corriente entra, ¿no?, al nodo BB, que es el que está aquí de color naranja, mientras que las corrientes que salen sería la corriente I2 más 5, que es lo aquí de la fuente, y sería lo único que tendríamos. La corriente I1 expresado esto en términos de la ley de Ohm nos queda que es igual al voltaje nodal VA menos VB dividido entre la resistencia de 3 ohms. Mientras que la corriente I2 nos dice que es VB menos VC y esto dividido entre 2. Y finalmente esto más 5. Ahí en algún video recibí un comentario, ¿no?, de una persona que aquí lo que nosotros hacemos es multiplicar toda la ecuación por un número, ¿no? Entonces ahí recibí la pregunta sobre si acaso ese número era aleatorio o cómo es que lo elegíamos. Bueno, aquí como nosotros queremos trabajar con enteros, o sea que tengamos, no sé, 2BA menos 3BB y todo así en enteros, no, aquí está en fracción. Lo que hacemos es multiplicar la ecuación por un número que sea divisible entre 3 y que tengamos un entero, y también que sea divisible entre 2 y que tengamos un entero. Aquí, por ejemplo, yo voy a multiplicar la ecuación por 6, de tal manera que cuando yo multiplique 6 por BA menos BB, pues voy a tener 6BA menos 6BB dividido entre 3, pues yo sé que aquí voy a tener 2BA menos 2BB. Luego, aquí pues nos queda 6 por BB menos BC, tendré 6BB menos 6BC. Si lo divido entre 2, pues aquí voy a tener 3BB menos 3BC. O sea, al final ese número es un número tal que cuando lo dividamos entre 3
Y entre 2 pues tengamos números enteros. Y luego 6 por 5 pues nos queda más 30. ¿Sí? Ok. Ahora pues solamente queda sumar lo que son los términos semejantes. Aquí tendríamos 2BA, pero hay que hacer el cambio de una vez, que decíamos que BA es igual a 20. Así que queda como 2 por 20 menos 2BB. Este 3BB menos 3BC lo voy a pasar al otro lado a la igualdad. Este 3BB, como está sumando, se pasa restando y el menos 3BC pasaría sumando. Y pues aquí nos queda 30, ¿no? Aquí tendríamos 40. Y nos queda menos 5BB más 3BC igual a 30. Entonces nos queda menos 5BB más 3BC igual a 30. Y este 40 lo paso restando acá. Nos queda menos 5BB más 3BC igual a menos 10. Y ahí tendríamos la que es la primera ecuación. Ahora vamos a aplicar la LSK en el nodo BC. En el nodo BC tendríamos que entra la corriente I2 más los 5 amperes de la fuente y sale lo que es la corriente I3 más 6, ¿no? Que es de esta otra fuente. Decíamos que I2 es igual a BB menos BC dividido entre 2. Esto más 5 e I3 sería BC menos 0 porque pues ahí estaría el potencial, ¿no? Pero pues lo voy a omitir escribir el menos 0. Al final sé que me va a quedar BBC nomás. Y aquí nos queda más 6. Aquí vamos a multiplicar la ecuación por 10. Nos quedaría 10 entre 2. Serían 5BB menos 5BC más 50. Esto igual a 2BC porque es 10 entre 5 más 60, ¿no? Aquí voy a pasar al otro lado de la igualdad este 2BC, ¿no? Para juntarlo, bueno, para sumarlo aquí. Menos 5BC, menos 2BC. Y el 60 queda acá y este 50 lo voy a pasar restando de esta manera. Entonces aquí me queda 5BB menos 7BC. Y aquí 60 menos 50 son 10. Y ahí tendríamos la segunda ecuación. Ahora lo único que nos queda pues es resolver el sistema de ecuaciones. Para conocer el voltaje nodal BB y el voltaje nodal BC. Vamos a utilizar la calculadora. Aquí vamos a entrar a las opciones, elegimos lo que es ecuaciones y tendríamos el primer caso, donde solamente tenemos dos variables y pues la constante, ¿no? Aquí en la primera ecuación BB vale menos 5, BC vale 3 y la constante sería menos 10. En la segunda ecuación tendríamos que BB vale 5, BC vale menos 7 y la constante vale 10. De tal manera que el voltaje nodal BB es igual a 2 volts y el voltaje nodal BC es igual a 0 volts. Entonces, como ya conocemos los dos voltajes nodales,
y decíamos que el voltaje de Thevenin sería la diferencia entre el voltaje nodal VB menos VC. Aquí lo vamos a calcular. Sería 2 volts menos 0 volts. Entonces sería pues 2 volts. Aquí tendríamos el voltaje de Thevenin, que serían los 2 volts. Ahora sí, ya tenemos todo lo necesario para calcular la potencia máxima, ¿no?, que se le puede suministrar a la resistencia R. Aquí vamos a escribir la fórmula. Decíamos que era el voltaje de Thevenin al cuadrado dividido entre 4, que multiplica la resistencia de Thevenin. Así que serían aquí 2 volts al cuadrado por 4. Y esto, si no mal recuerdo, era 1.6 ohms. Que aquí está, ¿no?, la resistencia de Thevenin. De tal manera que nos quedan, pues serían 4, ¿no? 2 al cuadrado dividido entre 4 por 1.6, dándonos 0.625 watts como la potencia máxima que se le puede suministrar a la resistencia R, dadas las condiciones en las que está este circuito, ¿no?, con todos los elementos existentes. Y bueno, hemos llegado pues al final de la solución de este ejercicio. Espero que este video te haya ayudado a comprender más este tema. Si tienes alguna duda, comentario o sugerencia, te invito a que me la hagas llegar en la caja de los comentarios y con gusto te ayudaré. Te agradezco mucho también por ver mis videos. Si tienes, insisto, ¿no?, alguna duda, alguna sugerencia, pues me encantaría que me la hicieras llegar para trabajar en eso y traerte mejores videos, mejores temas y todo aquello que te pueda ser útil. Muchas gracias, te veo en el siguiente.